Vamos ahora a el Tribunal Supremo de Justicia, 11 de la mañana, 38 minutos. Información importante, veamos. Atentar contra la respetabilidad del Consejo Moral Republicano, previsto en el artículo 22, numeral quinto, de la Ley Orgánica del Poder Ciudadano. Hacer constar hechos que no sucedieron o dejen de relacionar los que ocurrieron, previsto en el artículo 22, numeral noveno de la misma ley. Grave e inexcusable error reconocido en la sentencia, prevista en el artículo 22, numeral octavo de la Ley Orgánica del Poder Ciudadano. Y grave e inexcusable ignorancia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y del derecho, previsto en el artículo 23, numeral segundo de la Ley Orgánica del Ministerio Público. Por lo cual, se dio el trámite correspondiente, designándose en esa oportunidad a la magistrada Marjorie Calderón como ponente en el presente asunto. En fecha 28 de junio del presente año, por decisión unánime de la Sala Plena, se admitió la solicitud, convocándose a una audiencia oral y pública conforme a lo establecido en el artículo 117 y 379 del Código Orgánico Procesal Penal para el día de hoy. Por supuesto, la naturaleza del procedimiento, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, antes de dar inicio al desarrollo del debate correspondiente, ha decidido como punto previo hacer algunas consideraciones sobre la naturaleza del procedimiento de antejuicio de mérito, más cuando se trata del histórico e inédito caso en el cual recae sobre la alta investidura de la máxima autoridad en materia de titularidad de la acción penal, como es la figura de la Fiscal General de la República. Al respecto, debo informar que, ceñido a lo que dispone el artículo 279 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el artículo 22 de la Ley Orgánica del Poder Ciudadano, el procedimiento previsto para establecer si la ciudadana Luisa Ortega Díaz ha incurrido en responsabilidad de carácter ético o moral es el antejuicio de mérito, previsto en los artículos 376 y siguientes del Código Orgánico Procesal Penal. Esto a raíz de lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley Orgánica del Poder Ciudadano, que establece lo siguiente: los integrantes del Consejo Moral Republicano serán removidos o removidas de sus cargos por la Asamblea Nacional previo pronunciamiento del Tribunal Supremo de Justicia en sala plena, que declare que hay méritos para su enjuiciamiento. Como podemos observar, ha querido el legislador que la Sala Plena, investida de sus facultades jurisdiccionales, sea quien declare si hay méritos o no para el enjuiciamiento de los miembros del Consejo Moral Republicano, en los casos expresamente establecidos en dicha norma, aun cuando estos supuestos no se tratasen de delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones, pues queda claro que la única posibilidad que tiene el Tribunal de la República en ejercicio de su función jurisdiccional de absolver algún tipo de conducta o de establecer una determinada responsabilidad es profiriendo una decisión de carácter judicial, por lo cual el único procedimiento establecido en nuestro ordenamiento jurídico que faculta la Sala Plena para el enjuiciamiento de los altos funcionarios del Estado se encuentra establecido en el artículo 379 del Código Orgánico Procesal Penal. Es así que ha dispuesto el legislador, basado en los principios y garantías constitucionales del debido proceso y del derecho a la defensa, debe ser este el procedimiento que se aplique para el presente caso. Sin embargo, debo destacar que, de existir la necesidad de implementar un proceso especial no establecido en la ley, la Sala podrá aplicar el que juzgue más conveniente para la realización de la justicia. Todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo 98 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, cuyo contenido a tenor es el siguiente: las reglas del Código de Procedimiento Civil regirá como norma supletoria en los procesos que cursen ante el Tribunal Supremo de Justicia. Sin embargo, cuando en el ordenamiento jurídico no se preceptúe un proceso especial a seguir, se podrá aplicar el que las salas juzguen más conveniente para la realización de la justicia, siempre que tenga fundamento legal. Cabe destacar que utilizar otro mecanismo de carácter administrativo o un procedimiento no establecido en la ley menoscaba el Estado de Derecho
y las garantías que protegen la investidura y prerrogativas de los altos funcionarios. Asimismo, es importante señalar que la responsabilidad por el cual se le señala como presunta autora a la ciudadana Luisa Ortega Díaz es una responsabilidad de carácter ético y moral, definidas así en el artículo 6 de la Ley Orgánica del Poder Ciudadano, que impone la obligación de actuar bajo algunos parámetros y principios que deben regular la función pública. En este sentido, debemos dejar sentado que conforme a lo establecido en el artículo 285, numeral 5 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se encuentran expresamente establecidas las atribuciones del Ministerio Público para actuar en contra de los funcionarios de la Administración Pública Nacional, señalando las responsabilidades en cuyos casos debe intervenir el Ministerio Público, indicando lo siguiente: intentar las acciones a que hubieran lugar para hacer efectivas las responsabilidades civiles, laborales, militares, penales, administrativas o disciplinarias en que hubieran incurrido los funcionarios o funcionarias del sector público, con motivo del ejercicio de sus funciones. Como se puede observar, de las responsabilidades que se encuentran establecidas en el artículo, no señala lo conducente a establecer la responsabilidad ética o moral de un funcionario, entendiéndose la ética como el sometimiento de la actividad que desarrollan los servidores públicos a los principios de honestidad, equidad, decoro, lealtad, vocación de servicio, disciplina, eficacia, responsabilidad, transparencia y pulcritud. Y por moral administrativa, la obligación que tienen los funcionarios, empleados y obreros de los órganos públicos de actuar dando preeminencia a los intereses del Estado, por encima de los intereses naturales particulares o de grupos dirigidos a la satisfacción de las necesidades colectivas. Todo esto nos permite llegar a la conclusión de que el constituyente descartó que el Ministerio Público, como órgano integrante del Consejo Moral Republicano, mal podría establecer responsabilidades de carácter ético o moral en contra de los mismos del Consejo Moral Republicano. Sería una contradicción a la naturaleza propia de esta institución. Por lo tanto, no es el Ministerio Público en ninguna de sus funciones los legitimados para actuar en contra de la ciudadana Luisa Ortega Díaz, por lo cual la legitimidad en los casos que se incurran en presuntas responsabilidades de carácter ético o moral, o en los casos establecidos en la Ley Orgánica del Poder Ciudadano, recae sobre los propios ciudadanos que, investidos de su derecho a petición, se encuentran legitimados para hacer valer los postulados del poder moral, establecidos en la exposición de motivos de nuestra Carta Magna. Leídos los antecedentes de la audiencia del día de hoy, se le concede el derecho de la palabra al ciudadano Pedro Carreño, diputado de la Asamblea Nacional, para que exponga los argumentos de hecho y de derecho en que fundamenta la solicitud del antejuicio de mérito. Tiene 20 minutos, diputado, para su exposición. Gracias, presidente. Muy buenos días. Señor presidente y demás magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, señor defensor del pueblo y presidente del Poder Ciudadano, señor Contralor General de la República, señores y señoras. Asistimos a este acto de profundo significado republicano como una demostración palpable de la robustez, la vigorosidad y la fortaleza de la democracia venezolana. Pero además, este acto representa el apego al Estado de Derecho, a la legalidad y a la constitucionalidad. Yo quiero iniciar mi intervención haciendo un somero análisis de la coyuntura del momento que estamos viviendo, de manera tal de pasar posteriormente
a relatar los motivos que llevaron a este ciudadano venezolano a traer un escrito y solicitar que se haga justicia, producto de conductas que de manera sistemática viene asumiendo la ciudadana Luisa Ortega Díaz, fiscal general de la República. Nosotros en este momento, en la patria de Bolívar, vivimos un golpe de Estado en pleno desarrollo. Y la metodología empleada es la misma que se utilizó en las primaveras árabes, la misma en las revoluciones de colores de la Europa del Este, para derrocar y poner gobiernos a conveniencia del status quo, y que se ha venido aplicando en otros países por razones eminentemente petroleras, como es el caso de Irak, el caso de Libia, las sanciones, el asedio, las agresiones a Irán, las agresiones, las sanciones, el asedio y la guerra civil en Siria, y ahora otro país petrolero, Venezuela, recibe inclementemente los ataques para tratar de cambiar por vías no democráticas, constitucionales y legales el sistema de gobierno. Con ello concluyo diciendo que los planes de la derecha internacional no son electorales, no son democráticos y no son constitucionales. De llegar en un ejercicio de pesadilla, en un supuesto negado al poder por vías electorales, es imposible, a la luz del Estado de Derecho, que puedan ponerle la mano a nuestra riqueza, a nuestro petróleo, a nuestro hierro, a nuestro oro, a nuestro aluminio, a nuestra agua dulce, a nuestro coltán, y menos aún que se puedan privatizar los servicios públicos, incluyendo la educación, la salud, la vivienda, el agua potable. Por lo tanto, tiene que llegar de manera abrupta al gobierno, y ese es el plan que se cierne en este momento sobre la República Bolivariana de Venezuela. Ya nos lo dijo en su última proclama nuestro amado comandante Chávez del 8 de diciembre del 2012. No faltarán los que, aprovechando coyunturas y circunstancias difíciles, busquen cómo volver al neoliberalismo, al capitalismo. No podrán. Y el no podrán de nuestro líder y timonel, nuestro guía, nuestro faro, nuestra luz, Chávez, nos lleva con determinación a ponernos al frente de las aviesas intenciones de la derecha reaccionaria, tanto nacional como internacional. Ante esta coyuntura, ante estas acciones, ¿qué dice nuestra Carta Magna? Con su anuencia, señor presidente, yo le voy a dar lectura a una serie de artículos, tanto de la Constitución como de las leyes de la República. El artículo 2 de los principios fundamentales dice: Venezuela se constituye un Estado democrático y social de derecho y de justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y, en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político. Y este artículo yo lo acompaño con el artículo 136, que establece en el título cuarto del Poder Público, sección primera, disposiciones generales, artículo 136, el poder público se distribuye entre el poder público municipal, el poder estatal y el poder nacional. El poder público nacional se divide en legislativo, ejecutivo, judicial, ciudadano y electoral. Entendiendo la conformación estructural del Estado venezolano,
las intenciones para trastocar el funcionamiento normal y armónico del país y presentar a nuestra república como un Estado fallido. Se busca generar la sensación de que en Venezuela existe un conflicto de poderes. Esa es la primera tarea que vino a cumplir la Asamblea Nacional en desacato y que recogió la señora Luisa Ortega Díaz. Nosotros no podemos caer en el Estado, dentro de la legalidad y la constitucionalidad, en esa vieja conseja y maniquea conseja de que el principio de autonomía, de independencia de los poderes viene establecido sobre la égida de la confrontación y del antagonismo. Al contrario, esta misma Constitución, nuestra Carta Magna, establece el principio de cooperación para la materialización de los supremos fines de la República. Por lo tanto, no presupone la autonomía de un poder legislativo, la autonomía de un órgano del poder ciudadano como es el Ministerio Público, ponerse en antagonismo con el Poder Judicial, con el Poder Ejecutivo, con el Poder Electoral, con los demás órganos del poder ciudadano. Eso es una anarquía, eso no es democracia. Por lo tanto, estas conductas que se asumen es para que se venda ante el mundo que Venezuela, el Estado de Derecho colapsó y que hay un conflicto de poderes. La realidad de nuestra república es otra. Aquí lo que hay es un poder en conflicto, que es el poder legislativo con el resto de los poderes, y ahora una institución del poder ciudadano, como es el Ministerio Público, con las responsabilidades que tiene, ha asumido esa deleznable y ruin tarea de asumir el conflicto constante. De allí se desprende los sistemáticos y recurrentes declaraciones y comportamientos de la ciudadana fiscal, y paso a relatar las actuaciones de esta ciudadana. Primero, atentar contra la respetabilidad del Consejo Moral Republicano. La ciudadana Luisa Ortega Díaz señaló públicamente que no avaló el proceso de preselección de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia elegidos el 23 de diciembre del 2015. Estas afirmaciones fueron negadas por el presidente del Consejo Moral Republicano y defensor del pueblo, Tarek William Saab, quien de manera oficial y públicamente ofreció las pruebas que dan cuenta de la participación de la fiscal en este proceso. Todo lo cual representa un intento de la ciudadana Luisa Ortega en desprestigiar al Consejo Moral Republicano, órgano nacido para establecer la ética pública y la moral administrativa. En ese sentido, la falta grave de la fiscal general al pretender deslegitimar la buena actuación de los representantes del Consejo Moral Republicano incurre en el supuesto previsto en el artículo 22, numeral 5 de la Ley Orgánica del Poder Ciudadano. Para ello, solicité copia certificada de las pruebas ofrecidas por el defensor del pueblo. Hago la acotación que la ciudadana, negándose a asistir a este recinto, sabrá Dios y ella los sentimientos que la aquejan a ella y a todos los que actúan con la traición por delante. Yo me imagino que no tuvo hidalguía, pundonor y decoro para vernos los rostros y decir las mentiras que está diciendo en esa rueda de prensa, entre otras, para deslegitimar este acto, para deslegitimar las decisiones y para deslegitimar la acusación. Dijo que ella no sabía cómo este ciudadano, Pedro Carreño, obtuvo las pruebas. Aquí yo le voy a consignar, ciudadano presidente, esta comunicación que fue remitida al doctor Tarek William Saab, y con su anuencia la voy a leer para que quede constancia en el acta de este acto. Doctor Tarek William Saab, presidente del Poder Ciudadano, su despacho. Reciba saludo patriótico, revolucionario, socialista, antiimperialista y chavista. Me dirijo a usted en la oportunidad de hacer de su conocimiento
que la ciudadana titular del Ministerio Público, el día 12 del mes en curso, se presentó al Tribunal Supremo de Justicia a impugnar la designación a través de una demanda de nulidad contra la sesión hecha por la Asamblea Nacional el día 23 de diciembre del 2015 de 33 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, 13 magistrados principales y 20 magistrados suplentes, aduciendo, entre otros argumentos, que ella no firmó el acta de designación de los magistrados del máximo tribunal del país, ni la del secretario del Consejo Moral Republicano, debido a que el proceso estaba errado. Y también acotó en sus declaraciones, cito textualmente lo que dijo: mis opiniones están apegadas al ordenamiento jurídico y ella asume toda la responsabilidad de sus acciones. Y sostuvo que si las mismas acarreaban responsabilidad, ella las asumía. En virtud de que el día de ayer, 15 de junio del 2017, usted presentó al país documentos que se constituyen en prueba fehaciente de que ella sí firmó las actas de reunión del Poder Ciudadano, donde se evaluaron a los aspirantes a magistrados y magistradas del Tribunal Supremo de Justicia, he decidido iniciar las acciones pertinentes para dar inicio a lo establecido en el artículo 22 de la Ley Orgánica del Poder Ciudadano, el cual establece que para que los miembros del Poder Ciudadano sean removidos se requiere previo pronunciamiento del Tribunal Supremo de Justicia en sala plena, que declare que hay mérito para ese juzgamiento. Es que acudo a usted para solicitar muy respetuosamente copia certificada de los siguientes documentos. Primero, copia certificada de la convocatoria hecha a la ciudadana Luisa Ortega Díaz el 10 de diciembre del año 2015, donde se convoca para la sesión del 16 de diciembre del 2015 a una reunión cuyo punto único es proceso de preselección de los candidatos o candidatas a magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Voy a hacer una interrupción a la lectura. Ella le dijo al país que estaba tan plagado el acto, tan plagado de irregularidades, que ni siquiera fue invitada. Yo consigné esta copia certificada de la comunicación que le envió el doctor Tarek William Saab a la Fiscal General de la República y tiene el sello de recibido en su despacho. Es una copia certificada. Esto lo hago para demostrarle al país que lo que está diciendo esa señora, o lo que pretende decir, la mentira tiene patas cortas, no es verdad. Ella juega, reitero, el ruin y deleznable papel de atentar contra las instituciones democráticas del país. Segundo, copia certificada del acta de la sesión extraordinaria del 16 de diciembre del 2015 para tratar el proceso de preselección de los ciudadanos y ciudadanas postulados y postuladas, preseleccionados como elegibles para el cargo de magistrado o magistrada del Tribunal Supremo de Justicia. Aquí está la copia. Ella informó al país, porque un cuerpo colegiado que está conformado por 3 miembros, uno pudiera no asistir o pudiera salvar el voto, votar en contra o abstenerse, pero si 2 aprueban, queda aprobada la moción o el punto en cuestión. Para decirle al país y al mundo que hubo irregularidades al extremo de que no fue aprobado, tuvo el tupé de acusar al ciudadano presidente del Consejo Moral Republicano diciendo que tampoco había firmado el acta de la sesión. La consigné también dentro de las pruebas. Tercero, copia certificada del acta número 2 de la sesión ordinaria del 21 de enero del 2016. En el acta de la sesión ordinaria del jueves 21 de enero del 2016, como primer punto, se leyó en la agenda del día las actas de las sesiones anteriores. Y en el 1, acta número 25 de sesión extraordinaria de fecha miércoles 16 de diciembre del 2015, fue aprobada por unanimidad. Y aquí está la firma de la ciudadana Luisa Ortega Díaz. Como ella anda en una constante bipolaridad de avances, retrocesos, decir, contradecirse,
yo también solicito, ciudadano presidente, que se haga la respectiva grafotecnia a las firmas de esta ciudadana, porque es capaz de decir que esas tampoco son las firmas de ella. Es decir, que si ella no asistió, ¿por qué firmó el acta? Y si su voto no fue aprobado, con su voto no fue admitido, ¿dónde está la objeción en el acta? De voto salvado, de voto negado, o de constancia de que ella no estuvo presente en la sesión, o que ella aprueba el acta de la sesión con objeciones en el punto 1.2 porque no estaba presente. Y le solicité la copia certificada del acta manuscrita, transcrita en el libro, y aquí está la copia certificada del acta manuscrita, transcrita en el libro, firmada por la ciudadana también, sin objeción, donde se establece que fue aprobado por unanimidad. Pero en esta sala, señor presidente, se encuentra un testigo de excepción, el doctor Ángel Vargas, que yo solicito que sea citado. Doctor, si es tan amable, se puede poner de pie. El doctor Ángel Vargas fue excluido en el proceso de evaluación del poder ciudadano. Yo le agradezco al ciudadano Contralor General de la República y al ciudadano Defensor del Pueblo y Presidente del Poder Ciudadano que en su debida intervención informen a esta sala quién solicitó la exclusión del doctor Ángel Vargas. Segundo, hacer constar hechos que no sucedieron o dejen de relacionar los que ocurrieron. También incurre en falta grave prevista en el artículo 22, numeral 9 de la Ley Orgánica del Poder Ciudadano la Fiscal General, cuando pretende hacer constar que no participó en el proceso de selección de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia del año 2015, aun cuando no hizo del conocimiento de este hecho, sino 2 años después, lo que evidentemente compromete la ética de la ciudadana Luisa Ortega Díaz y que fue desmentida categóricamente con pruebas ofrecidas por el presidente del Consejo Moral Republicano. Asimismo, deja de relacionar los hechos que consecuentemente dieron lugar a la elección de los magistrados. Esto se observa cuando existe una extensa y abundante participación de la Fiscal General de la República en el procedimiento de la selección, que hoy en día niega, sin dejar de mencionar que por estos largos 2 años ha sido evidentemente la participación procesal del Ministerio Público ante las instancias judiciales representada por estos magistrados, a los mismos magistrados que ella declara ilegal, también le solicita actuaciones y de manera sistemática y recurrente le ha solicitado actuaciones. Allí hay una gran contradicción, porque solicitarle pronunciamiento a cualquiera de las salas, a la sala electoral o a la sala constitucional, que han sido hechos comunicacionales públicos y notorios, eso evidentemente demuestra que ella reconoce la autoridad de la institución, pero después de manera declarativa, para cumplir con el formato del golpe de Estado, los desconoce públicamente. El artículo 23 de la Ley Orgánica del Ministerio Público señala cuáles son las faltas graves en las que puede incurrir la Fiscal General de la República. Leo textualmente: serán consideradas como faltas graves del fiscal o la Fiscal General de la República lo siguiente. Primero, atentar, amenazar o lesionar la ética pública y la moral administrativa. Incurre en el numeral primero. Numeral segundo, actuar con grave e inexcusable ignorancia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, de la ley y del derecho. Eso lo ha hecho de manera sistemática y recurrente a partir del día 31 de marzo, cuando inició su actuación, alejándose de lo que debe ser el rol, el papel, las competencias y las atribuciones que da la Constitución y convirtiéndose en una actora y vocera política. Un minuto, Tercero, diputado, disculpe, diputado, le queda un minuto para concluir.
Tercero, si después del minuto, señor presidente, porque voy por el segundo punto y son 5, que ejerce el derecho de palabra tanto los representantes del Poder Ciudadano como la defensa pública. Yo agradezco que en los 10 minutos que corresponden a la contrarréplica o réplica, terminar de presentar las pruebas. De todos modos, la que no se consigne en este acto de manera verbal, las voy a consignar por escrito. Continúo, ciudadano presidente. Tercero, violar, amenazar o menoscabar los principios fundamentales establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y cuarto, realizar activismo político partidista, gremial, sindical o de índole semejante. Esta señora tuvo el descaro no solo de realizarlo, sino que de permitir en su despacho, y lo consigno, señor presidente, a un grupo de fiscales del Ministerio Público dentro de la instalación de la Fiscalía General, gritar a viva voz y a coro: este gobierno va a caer. Pero además de ello, en su intervención ella dijo que había una total indefensión. Claro que hay indefensión si en su presencia se cometen delitos al extremo del irrespeto a nuestros símbolos patrios. Una ciudadana que estaba allí, que ejerce titularmente como fiscal, tenía la bandera de la República Bolivariana de Venezuela al revés, y ninguno de los presentes tomó cartas en el asunto. Al igual, ella no se ha enterado que han quemado ciudadanos vivos. Ella no se ha enterado que aquí, en este recinto, fue bombardeado por un helicóptero. Ella no se ha enterado que han quemado instalaciones del Estado. Ella no se ha enterado que en este país han quemado locales donde se almacena y se distribuye alimentos para el pueblo. Ella no se ha enterado que han quemado instalaciones que sirven para los servicios públicos y que han saboteado incluso el agua potable, la energía eléctrica, el transporte público. No se ha enterado. Ella ha dejado de cumplir con sus funciones. Todas estas actuaciones, ciudadano presidente del Tribunal Supremo de Justicia, prefiguran una actuación contraria al deber ser de lo que contempla la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y yo concluyo diciendo que además se ha excedido, porque el artículo 137 de la Constitución establece lo siguiente: esta Constitución y la ley definen las atribuciones de los órganos que ejercen el poder público, a las cuales deben sujetarse las actividades que realicen. Esta ciudadana ha declarado magistrados ilegales. ¿Dónde esta Constitución y la ley le dan competencia a ella? No la tiene. Esta ciudadana ha declarado inconstitucionalidad de actos, y esta Constitución, que ella se da golpes de pecho y se rasga las vestiduras en defender, porque es el legado de Chávez, y respetándolo, defender, no le da competencia a ella, porque la discrecionalidad de la jurisdicción constitucional se la da a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Por lo tanto, si bien es cierto, ella ha incurrido en los causales de calificación de falta grave, el delito más grave que ella ha cometido está contemplado. Tiempo, diputado. Continúo, ciudadano presidente, en mi derecho a réplica. Gracias. No, diputado. Viene el defensor público y luego usted ejercerá su derecho a réplica. Gracias, presidente. Tiene la palabra el doctor Javier Hernández, defensor público. El antejuicio de mérito a la fiscal Luisa Ortega Díaz, exposición de motivos del diputado del Bloque Parlamentario de la Patria, Pedro Carreño, el cual explicaba durante una exposición de 20 minutos los argumentos por los cuales presentó ante el máximo tribunal del país el enjuiciamiento por delitos graves. Vamos a seguir escuchando lo que ocurre ahora mismo en la sala plena del TSJ. Sala plena, ciudadano defensor del pueblo, ciudadano Contralor General de la República, ciudadano Pedro Carreño en su condición de accionante en el presente acto, ciudadano secretario de la sala y a todos los presentes. Comparece la defensa pública ante esta máxima instancia con el firme propósito
de asegurar se respete el debido proceso judicial contenido, el debido proceso judicial y derecho de defensa contenidos en el artículo 49.1 de nuestra Carta Fundamental. Igualmente, comparecemos amparados en el artículo 268 de nuestra Carta Fundamental, artículo primero de la Ley Orgánica de la Defensa Pública, artículo octavo, artículo 26, numeral primero, y artículo 95 de la ley que rige la función pública que prestamos. Se hace presente la defensa pública en este acto por el imperio del artículo 117 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, que regula pues el acto en el que hoy nos encontramos y que, verificado por esta sala la incomparecencia de quien asumo los intereses en este acto de la ciudadana Luisa Ortega Díaz, vista su incomparecencia, es llamada pues la defensa pública. Sé que son muchas las conjeturas que pueden salir el día de hoy por la asunción de esta responsabilidad histórica. Pero para mí como defensor público es práctica común. Todos los días ante la Sala de Casación Penal conocemos pues de la casación que se presenta de todo el país de abogados públicos y privados, y ante la incomparecencia de un defensor privado o muchas veces supliendo a nuestros colegas, asumimos pues firmemente las defensas en atención de resguardar pues el sagrado derecho que tiene cualquier ciudadano de ser defendido y representado en los actos a que hubiere lugar. Constaté de la revisión de las actuaciones que ciertamente en fecha 16 de junio del año 2017, el ciudadano Pedro Carreño, actuando en su condición de diputado a la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, dirigió solicitud contra la abogada Luisa Ortega Díaz en su condición de fiscal general de la República Bolivariana de Venezuela por la presunta comisión de las faltas graves en el ejercicio de su cargo, y su petición la fundamentó en el artículo 279 de nuestra Carta Fundamental, en el artículo 22 en sus numerales cuarto, quinto, octavo y noveno de la Ley Orgánica del Poder Ciudadano, y artículo 23 en sus numerales 2 y 3 de la Ley Orgánica del Ministerio Público. Igualmente se constata de la revisión de las actuaciones que en fecha 19 de junio de Los Corrientes es designada la doctora Marjorie Calderón Guerrero como ponente en el presente proceso, y que en fecha 20 de junio de Los Corrientes se admite la solicitud presentada por el ciudadano Pedro Carreño con el voto salvado del ciudadano Danilo Antonio Mujica Monsalvo. Los escuchamos en la posición de motivo en torno al antejuicio de mérito a la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz. Gracias a la compañera Anaís Pérez desde el Fuerte Tiuna. En este desfile cívico-militar, los preparativos para conmemorarse el día de mañana los 206 años de nuestra independencia. Continúa el desarrollo del antejuicio de mérito a la fiscal Luisa Ortega Díaz. Vamos a escucharlo de inmediato. Del proceso, y que fue aprobada por demás por unanimidad, se establece según lo que el peticionario ha colocado en su segundo elemento de convicción. En tercer lugar, cuando en sus decisiones administrativas incurra en graves e inexcusables error reconocido en sentencia de conformidad con lo previsto en el artículo 23, numeral segundo de la Ley Orgánica del Ministerio Público, en concordancia con lo previsto en el artículo 22, numeral octavo de la Ley del Poder Ciudadano. ¿Cuáles son esos hechos que ponen presuntamente a la ciudadana fiscal general de la República al margen
del contenido del artículo 23 de la Ley Orgánica del Ministerio Público en su numeral segundo. Que el 16 de junio de 2017, como consecuencia de la solicitud de antejuicio de mérito presentado por la Fiscal General de la República en contra de los magistrados y magistradas de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, la Sala Plena de este máximo tribunal declaró no dar lugar a la solicitud de antejuicio de mérito presentada por la ciudadana Fiscal General de la República. No obstante, indicó en las consideraciones que permitieron fundamentar dicha resolución judicial lo siguiente: se desprende una actuación temeraria toda vez que la Fiscal General de la República actuó con inexcusable ignorancia de la Constitución, de la ley y del derecho. En este punto considera la defensa pública que tiene pues la ciudadana Fiscal General de la República la cualidad para acudir pues ante este tribunal y solicitar pues un antejuicio de mérito contra cualquier funcionario de los que están descritos en la ley, y se considera pues que se utilizó el medio idóneo y esta sala pues dio una respuesta a la pretensión que pretendía, por lo que no puede pues considerarse en ningún momento como arbitraria la actuación o como temeraria, como esgrime el solicitante. Numeral cuarto: cuando de sus decisiones administrativas hagan constar hechos que no sucedieron o dejen de relacionar los que ocurrieron de conformidad con lo previsto en el artículo 22, numeral 9 de la Ley Orgánica del Poder Ciudadano. ¿Cuáles fueron esos hechos que hacen colocar a la ciudadana fiscal al margen de esta norma delatada como violada por el ciudadano diputado? La Fiscal General, cuando pretende hacer constar que no participó en el proceso de selección de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia en el año 2015, aun cuando hizo del conocimiento de este hecho, sino 2 años después, lo que a juicio del solicitante compromete la ética de la ciudadana Luisa Ortega Díaz, y que fue desmentida categóricamente por el presidente del Consejo Moral Republicano. Considera la defensa pública en este acto que para que se dicte pues para que se declare con lugar pues que hay méritos suficientes para enjuiciar a la ciudadana Luisa Ortega Díaz en su condición de Fiscal General de las Repúblicas, deben ser plurales los elementos que se presenten pues en la solicitud, deben ser fuertes, inequívocos, de modo que sin lugar a duda pues pudiese haber lugar pues a que esta sala dicte una decisión tendiente pues a lo solicitado por el ciudadano Pedro Carreño. Al no considerarlo así, la defensa pública solicita pues, en atención al artículo 113 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, no sea acogida la solicitud esgrimida por el diputado de la Asamblea Nacional Pedro Carreño, y como consecuencia se ha decretado el sobreseimiento de la causa o el archivo de las actuaciones en contra de quien represento en este acto. Es todo. Buenos días. Gracias, doctor. Tiene la palabra el diputado Pedro Carreño para su derecho a réplica. Gracias, señor presidente del Tribunal Supremo de Justicia. Indudablemente que los elementos de convicción que acompañan la solicitud
No solo fueron solicitados, como establece la Ley Orgánica del Poder Ciudadano, sino que también fueron consignados y además de consignados, fueron admitidos por este tribunal. Pero además de ello, como esta señora de manera sistemática y recurrente, las actuaciones las acompaña de declaraciones, son hechos comunicacionales públicos y notorios su actuación. Es un hecho comunicacional público notorio que ella trató de horadar la honorabilidad del poder ciudadano, tratando de hacer ver que dentro de las esferas de las atribuciones que tiene el Poder Ciudadano para el proceso de evaluación de los aspirantes de magistrados, ese hecho estuvo plagado de una serie de irregularidades. Pero como ella, santa, casta, pura e impoluta y defensora de la Constitución, no se prestaba, no asistió. Ahora queda demostrado con las actas consignadas, señor defensor público, su participación, ella le negó al país su participación. Eso es un hecho grave, pero además atentó contra la moral, contra la ética del poder ciudadano. Haber dicho que ella no participó en el proceso de evaluación, y tengo un testigo, que es el doctor Ángel Vargas, que fue excluido por ella incurre en hacer constar hechos que no sucedieron o deje de relacionar los que sucedieron. ¿Por qué los hace ver? Para congraciarse, y lo demostraremos cuando se adelante el juicio, para congraciarse con su financista, porque ella le vendió el alma al diablo jugando a que con su aviesa conducta se materializara un golpe de Estado en el país. Como tuvo éxito después de su declaración del 31 de marzo y el 1 de abril se iniciaron las acciones terroristas para tratar de devastar el país, ella pensó que cada vez que declarara le iba a insuflar ánimo y, por supuesto, ponerse a derecho con su financista, con la embajada americana, y para proteger su patrimonio. Es decir, ella tuvo precio. A ella le pasó como traidora lo mismo que le pasó a Judas, el primer traidor que está relacionado en la Biblia. Lo compraron por 30 monedas de plata. Entonces, es evidente que ella no relaciona los hechos que ocurrieron y las actas están certificadas. Es por ello que yo he pedido que se solicite a un experto grafólogo el reconocimiento de la firma de la ciudadana, porque mañana puede decir que esa no es la firma de él, o que sí, que no, con sus avances y retrocesos, dependiendo la coyuntura. El grave e inexcusable error reconocido en sentencia es un hecho comunicacional público y notorio que la fiscal general de la República solicitó contra los magistrados de la Sala Constitucional de este tribunal un antejuicio de mérito. Ella lo solicitó y la sentencia reconoció. ¿Qué le dijo al país? Bueno, ella le dijo al país que ella desconocía la sentencia, es decir, que de manera irresponsable, apartándose de la legalidad, del Estado de Derecho y de la constitucionalidad, jugó posición adelantada. ¿Por qué dijo que desconoce la sentencia y anda diciendo que este tribunal es ilegal? Porque este tribunal en sentencia determinó también que el proceso para la designación del vicefiscal no estuvo apegado a derecho, porque obvió el procedimiento de control que ejerce la Asamblea Nacional, encontrándose en desacato a tenor de lo que establece el artículo 335, numeral 7 de la Constitución. Ella debió haber solicitado a la Sala Constitucional un pronunciamiento al respecto, y como dice el mismo artículo en su última parte, de tomar las acciones correctivas mientras la Asamblea se mete por el camino de la legalidad, la constitucionalidad y el Estado de Derecho. Pero no lo hizo.
Dijo que reconoce el tribunal que la Asamblea no está en desacato. ¿Dónde está esa competencia que le da la Constitución y las leyes de la República para ella desconocer sentencia? Yo leo el artículo 3 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Dice el epígrafe: máxima instancia, artículo 3, el Tribunal Supremo de Justicia es el más alto tribunal de la República. Contra sus decisiones en cualquiera de sus salas no se oirá ni admitirá acción ni recurso alguno, salvo las que dispone la presente ley. La presente ley no le da facultad potestativa a la fiscal para desconocer sentencia y luego, utilizando trapisondas y triquiñuelas, ir allá en el día de ayer a la Asamblea Nacional para que le reconociera al ciudadano vicefiscal, desconociendo una sentencia nuevamente del Tribunal Supremo de Justicia. Pero es que ella, con todas sus actuaciones, hace mérito. Ella hace los méritos. Recientemente solicitó para imputar a 2 oficiales generales de la República Bolivariana de Venezuela. El artículo 266, numeral 3, que le da el beneficio de antejuicio de mérito, este acto, es decir, a la fiscal general de la República, también se lo da a los ciudadanos generales de la Fuerza Armada. ¿Qué hubiese pasado si nosotros actuamos como ella, no reconociendo el artículo 266, numeral 3 de la Constitución, que establece por su alta investidura el antejuicio de mérito para la fiscal? Es bueno para la fiscal, pero no es bueno para los generales de la República. Es una conducta donde ella, a todas luces, se ha apartado de la legalidad, de la constitucionalidad, del Estado de Derecho. Ella ha cumplido a cabalidad con lo que establece el decreto de Obama, la inacción, porque este decreto trata de imponer sanciones a los miembros del sistema de justicia y a los que tienen bajo su competencia la responsabilidad en la seguridad ciudadana, en el orden público, y para que generar inacción y los terroristas, los vándalos, los delincuentes de la derecha reaccionaria, que están poseídos por 1000 demonios satánicos y malignos buscando muerte, violencia y destrucción, logren entonces tomar el poder. Ella se dejó torcer el brazo, pero las instituciones de la democracia venezolana, los poderes públicos no se dejarán torcer el brazo, porque nos asiste la razón histórica. Por lo tanto, ciudadano defensor, nosotros ratificamos los hechos, la acción, pero también la inacción de esta señora para permitir un estado de lenidad que se trasluce en una conducta cómplice de esta ciudadana cuando ella es la responsable de iniciar la acción penal, no ha actuado. Y yo le pido a este tribunal, y con esto concluyo, ciudadano presidente, que le solicite a los presidentes de los circuitos judiciales del país cuál ha sido la actuación de los fiscales del Ministerio Público sobre la privativa que se ha hecho de manera flagrante en los mutantes de la derecha. Y digo mutante no por histrionismo ni por cinismo, lo digo de todo corazón. Son mutantes porque cuando se ejecuta la acción terrorista y vandálica son colectivos o infiltrados. Luego, cuando son privados de libertad, se viola el Estado de Derecho. Y luego, cuando se les impone responsabilidad, son presos políticos. Van cambiando dependiendo las conveniencias. Es todo. Tiene la palabra el doctor Javier Hernández, defensor público, para su derecho a contrarréplica. En primer lugar, establece el diputado Pedro Carreño que la ciudadana fiscal general de la República negó al país su participación en el proceso de evaluación de los ciudadanos magistrados que hoy conforman este alto tribunal. Arguye también, como sobrevenida una prueba en este acto, que fue excluido el ciudadano Ángel Vargas de este proceso de selección, pues. Y hace una serie de expresiones personales, pues, en cuanto a cuáles puedan ser los intereses
que tenga la ciudadana fiscal general de la República en este desconocimiento, y solicita pues que se practique prueba grafotécnica a las rúbricas estampadas por ella en los instrumentos consignados en la solicitud de antejuicio de mérito, de donde se desprendería que efectivamente ella participó pues en este proceso de selección. Esto a todo evento sería de considerar este alto tribunal que hay mérito para su enjuiciamiento. Luego, como segundo punto, establece como un grave e inexcusable error la solicitud de la ciudadana fiscal general de la República de antejuicio de mérito para los magistrados de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Considera la defensa, como ya lo dije, es una prerrogativa que tiene ella por ley, es una prerrogativa que hizo pues uso de las facultades que tenía y que este alto tribunal resolvió. Igualmente, el ciudadano diputado ha señalado hechos nuevos que han sobrevenido con posterioridad a la solicitud formal que él planteara ante este tribunal, y considera la defensa que estos hechos no comportan pues parte de lo que hoy objetivamente debe discutirse ante esta sala, dados los elementos de convicción que comportan la solicitud planteada por el diputado Pedro Carreño. Reitera la defensa pública, en primer lugar, pues que no sea acogida la solicitud planteada por el diputado Pedro Carreño, y que con fundamento en el artículo 113 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia se ha decretado el sobreseimiento de la causa seguida contra la ciudadana Luisa Ortega Díaz, quien ostenta la condición de fiscal general de la República. Es todo. Gracias, doctor. Se le va a conceder el derecho de palabra a los miembros del Consejo Moral Republicano, empezando por el doctor Tarek William Saad. Tiene 10 minutos, doctor. Muy buenos días tengan todos ustedes, ciudadano presidente y demás miembros de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia. Quisiera, antes de leer por la solemnidad del acto nuestra intervención, decir unas muy breves consideraciones en relación a la expresa ausencia de la ciudadana fiscal general de la República en el presente acto, alegando ella que todos ustedes son írritos, ilegítimos y una serie de calificativos impropios para quien ostenta tan importante cargo. Sin embargo, debo de entrada decir que más allá de todas esas ofensas ya recurrentes a los órganos del Poder Público Nacional, no solamente en relación al TCJ, también al Poder Ciudadano, al Consejo Moral Republicano, algo insólito entre colegas que hemos tenido, a pesar de diferencias, disidencias, una muy cordial convivencia en este cuerpo colegiado. Es de extrañarse que cómo se expresa este desconocimiento sobrevenido al TCJ, si es público y notorio que fiscales del Ministerio Público siguen actuando ante todas las salas del TCJ. Eso es algo que se puede comprobar inmediatamente. Quiero que se observe bien esto en este acto del día de hoy, porque por un lado la titular del Ministerio Público desconoce la majestad del Tribunal Supremo de Justicia
ofende a todas sus salas, pero fiscales del Ministerio Público concurren, presentan escritos, algunos de nulidad, recursos de casación, etcétera. Es digno de observar y que conste también esto en las actas de esta audiencia. También quiero recordar que la propia ciudadana fiscal general de la República, apenas hasta hace unos días, fue sistemática, fue insistente su presencia en este máximo tribunal para introducir también escritos, documentos, recursos, dándole legitimidad y aval a esta máxima instancia judicial. Voy más allá. Durante año y medio, lo que va del 2016-2017, pudo, en tanto dice que ustedes todos son ilegítimos, írritos, etcétera, haber tenido el tiempo oportuno, incluso en la reunión que voy a demostrar con originales, voy a demostrar con pruebas originales, cómo en efecto la ciudadana fiscal general de la República no solo asistió a la reunión, no solo fue convocada, sino que estuvo plenamente de acuerdo con la lista que luego fue entregada a la Asamblea Nacional en su momento. No los recusó, no solicitó nulidad alguna y de pronto, de forma sobrevenida en estos días, es que ha iniciado esta acción. Incluso, si me permiten, un hecho testimonial y anecdótico. Si tan es así que ella no avaló la elección de todos ustedes, porque todo el país la vio cuando se instaló el año judicial, apenas un mes después de la designación de los magistrados en el año 2015, estuvo sentada allí en la segunda fila y todo el país pudo observarla como con su presencia en esa instalación del año judicial donde asistió el ciudadano presidente de la República. Eso es público y comunicacional, avaló la designación de todos ustedes. De hecho, también asistió a la instalación del año judicial en el año 2017. Por lo tanto, estamos ante un hecho que pasará, estoy seguro, lo registrará la historia judicial de este país. Y voy a leer, quise traer por escrito mi intervención con las consignaciones respectivas de las actas certificadas que entregaré, tanto mi intervención como las pruebas al ciudadano secretario. Buenos días, honorables ciudadanos y ciudadanas, magistrados y magistradas de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia. Me hago presente en esta audiencia en mi condición de presidente del Poder Ciudadano a solicitud del presidente del TCJ, magistrado doctor Michael José Moreno Pérez, a los fines de poner lo siguiente. Este acto reviste un carácter inédito y lamentablemente impúdico en nuestra larga historia republicana, por cuanto el origen que ha dado pie al mismo tiene su basamento en quien, investida de una solemne autoridad emanada de la Constitución y la ley, fue capaz de ultrajar la majestad de su cargo para presentarse ante este máximo tribunal con el fin de herir los pilares de la institucionalidad democrática venezolana y presentar, como en efecto lo hizo, demanda de nulidad contra la elección de los magistrados y magistradas del TCJ, utilizando para ello falsos testimonios inspirados en la calumnia, la injuria a sus colegas del Consejo Moral Republicano, con el ánimo manifiesto de causar
un daño irreparable a nuestra dignidad humana, quebrantar la paz ciudadana y hollar la reputación internacional de la patria. Y eso quedará registrado en nuestra historia. A tal efecto, luego de oír a mis antecesores, quiero como preámbulo exhibir originales y consignar copias certificadas de algunos documentos ante esta sala plena por considerarlo pertinente y necesario, puesto que dichos documentos desmontan una a una la trama de mentiras y calumnias que ha dado origen al presente antejuicio de mérito, cuando en el biliar libelo de demanda de nulidad premeditadamente se miente al afirmar que, cito textualmente, estas son palabras de la ciudadana fiscal general de la República en su escrito: en efecto se incurrió en la violación del debido proceso en esta frase del procedimiento de elección porque no se convocó a sesión ordinaria ni extraordinaria alguna y, como consecuencia de lo anterior, no tuve la oportunidad de participar en esa segunda preselección, siendo la misma realizada a mis espaldas, sin poder expresar mi acuerdo o desacuerdo a través de un voto salvado razonado. Como punto previo, lo voy a solicitar formalmente y lo digo de manera pública: es pertinente que aquí se haga simple y llanamente la prueba de la verdad. Lo voy a solicitar en efecto aquí por escrito, porque las autoridades auxiliares del sistema de justicia tienen cómo hacerlo. Vamos a ver quién miente y quién dice la verdad, sometiéndose a esa prueba, conocida coloquialmente como la experticia de la verdad. Otros coloquialmente le dicen el detector de mentiras. La fiscal general reincide en la mentira ante este máximo tribunal cuando afirma, escribiendo de puño y letra, lo siguiente, cito textualmente: otro sí, con signo marcado de prueba fundamental para sustentar la solicitud de amparo cautelar y en los argumentos en que se fundamenta la solicitud de nulidad del acto impugnado, consistente en el acta de sesión extraordinaria número 25 de fecha 16 de diciembre del año 2015, suscrita por los ciudadanos Tarek William Saab y Manuel Galindo Ballesteros. Otro punto previo: hoy en una rueda de prensa, a pesar de que ha dicho esto, vean la reincidencia de las mentiras, a pesar de que ha dicho esto aquí por escrito, a puño y letra, ha tenido el atrevimiento de decir que yo no suscribí el acta. Y lo que presentó fue un libro de actas que debió haber sido la transcripción de esto que aquí afirma, es decir, la manipulación de la verdad. Luego dijo, se me perdió el acta que anda por ahí, ya la voy a presentar como original. Pero aquí viene lo más grave. Dice que nosotros, el ciudadano Contralor y mi persona, suscribimos esa acta de la reunión del 16 de diciembre de 2015 y remata diciendo, en la que no consta mi firma debido a que no fui convocada a tal sesión. Entonces, si me permiten, una de las pruebas más contundentes que revela la infamia que se ha cometido ante este máximo tribunal al mentir de manera exprofeso, me voy a remitir con la venia de todos ustedes a presentarla. Es la siguiente. Original del oficio Consejo Moral Republicano 2015-511
de fecha 10 de diciembre del año 2015, emanado de la Presidencia del Consejo Moral Republicano, remitido a la Fiscal General de la República, doctora Luisa Ortega Díaz, convocándola a una sesión extraordinaria del Consejo Moral Republicano a celebrarse el día miércoles 16 de diciembre del año 2015 a las 2 de la tarde en el salón de sesiones del referido Consejo, según lo establecido en el artículo 10, ordinal 5 y 8 de la Ley Orgánica del Poder Ciudadano, a fin de tratar como punto único de agenda del día proceso de preselección de los candidatos o candidatas a magistrados o magistradas al Tribunal Supremo de Justicia, convocatoria que fue debidamente recibida y sellada en el despacho de la ciudadana Fiscal General de la República. Voy a proceder, como he dicho, con la venia de todos ustedes, no a mostrar una copia certificada, voy a mostrar el original. Quiero exhibirlo acá. Y si por favor las cámaras pueden mostrarlo, aquí se ve, por favor, claramente el recibido, ¿verdad? Sellado en rojo, por cierto, del despacho de la ciudadana Fiscal General de la República. Aquí está. Todos podemos verla en esta audiencia que es pública. Dice que no fue convocada. ¿Cómo se explica si no fue convocada? ¿Cómo se explica, díganme ustedes, este sello de recibido con tinta roja, donde efectivamente dice que el día 10 de diciembre a las 9:44 AM fue recibido y firmado, sellado y firmado, la convocatoria que ya previamente leí? Aquí está el original. Voy a entregar obviamente copia certificada de las mismas. Continúo. Yo, con el debido respeto, pregunto a esta sala plena, al público presente, ¿fue convocada sí o no la ciudadana Fiscal General de la República a la sesión extraordinaria para la preselección de los candidatos o candidatas a magistrados del TCJ? Evidentemente sí fue convocada. Voy a presentar oficio número CPJ 02515 que nos fuera remitido por el Comité de Postulaciones de la Asamblea Nacional en fecha 14 de diciembre del año 2015, y esto es bien interesante, con listado anexo de 381 candidatos. Si me permiten. Ya. Aquí está. Y voy a referirme, esto es clave acá, voy a referirme a esta acta número 25, que recoge la sesión extraordinaria. Ella ahora refiere que Tarek William Saab, como presidente del Consejo Moral, no firmó el acta. Está bien, aquí está nuestra firma, este es el original, acá está la firma del doctor Galindo, y voy a explicar por qué no aparece la firma de la ciudadana fiscal y de quien era para aquel momento exsecretaria del Consejo Moral Republicano. Esta acta que recoge la sesión extraordinaria celebrada por el Consejo Moral Republicano en fecha 16 de diciembre del año 2015, en donde los tres titulares del Consejo Moral Republicano, sin excepción, asistiendo a dicha reunión, procedimos a revisar de forma exhaustiva los 381 expedientes para realizar la segunda preselección de postulados y postuladas como elegibles para el cargo de magistrado y magistrada al TCJ. Esa reunión comenzó a las 2 de la tarde y se prolongó hasta la noche. Allí, tal como consta en el expediente,
ninguno de los 3 miembros consignó voto en contra o salvado, puesto que de haber sido emitido constaría en el acta como en los medios de comunicación. Como en los medios de comunicación. ¿Por qué? Imagínense, un voto salvado, una abstención, no es que solamente quedaría o debió haber sido previamente escrita en un acta. No, eso hubiese sido un hecho comunicacional, porque es el voto salvado, es el voto en contra, nada más y nada menos de uno de los 3 miembros del Consejo Moral Republicano. Mentir por escrito de forma alevosa ante esta máxima instancia judicial, como también por radio, prensa y televisión, afirmando que no se asistió a la precitada reunión cuando efectivamente sí se reunió y debatió de forma suficiente el tema que hoy nos convoca, prefigura una falta grave establecida como tal en la Ley Orgánica del Poder Ciudadano. En este aspecto debo destacar que la ciudadana María José Marcano Bermúdez afirmó en la entrevista efectuada por NTN 24, la cual voy a consignar en CD para su estudio, y está anexo con la letra D, que la firma de ella en el acta antes referida, que la no firma, oigan bien, que la no firma de ella en el acta antes referida fue un acto consciente, lo cual demuestra su premeditada y planificada conducta dolosa para lesionar la institución en la cual trabajaba y el propio sistema democrático en Venezuela, ya que ella era la responsable, como secretaria ejecutiva permanente del Consejo Moral Republicano, de transcribir las actas y recolectar las firmas. Es decir, que si allí no están algunas de las firmas en las actas que aquí he ido mostrando o en el libro de actas, ¿quién cometió allí la falta? ¿Quién le correspondía haber recolectado dichas firmas? ¿A quién? A la secretaria ejecutiva del Consejo Moral Republicano. No lo hizo de manera expresa. Y yo pienso que ya existía una premeditada acción para lesionar la institucionalidad democrática, puesto que para mí no es una casualidad que no se haya recolectado la firma en aquel momento. Sin embargo, ya veremos un poquito más tarde cómo siempre, yo diría, no hay un delito perfecto, porque hubo una reunión posterior donde se leyó esta acta que efectivamente la ciudadana fiscal no firmó. Cuando usted da una lectura de un acta, usted está explicando lo que allí está establecido. Si usted está en contra o usted objeta lo que dice esa acta en la lectura que se hace, usted tiene la oportunidad otra vez de hacer un voto salvado o de colocar a pie de página inclusive alguna objeción. Eso no ocurrió y me voy a referir a esa sesión donde se leyó esa acta del 16 de diciembre del año 2015 que ocurrió en enero del año 2016. No es cualquier sesión, no. Es la sesión donde se leyó de manera oficial, formal, con los 3 titulares presentes, el acta donde fueron preseleccionados los candidatas y candidatas a formar parte del TCJ en el año 2015. Por lo tanto, esta acta fue firmada por el doctor Manuel Galindo Ballesteros, Contralor General de la República, y mi persona, Tarek William Saab, como presidente del Consejo Moral Republicano. En este sentido, vale mencionar que a pesar de haber asistido la fiscal general y la secretaria ejecutiva permanente a la sesión, ninguna firmó en ese momento el acta
y voy a decir por qué textualmente. Ambas alegaron que lo harían posteriormente. Ese posteriormente, obviamente, no llegó porque ya había la premeditación de, tal vez, como lo hicieron año y medio después, armar todo este escabroso suceso. Ahora bien, obviamente, ambas no lo hicieron, lo que confirma de manera premeditada que ya venían atentando contra el Estado de Derecho y la seguridad jurídica de la nación y pretendiendo de esta forma, tal como quedó evidenciado en el libelo de demanda de nulidad interpuesto por la Fiscal General de la República, mancillar la honorabilidad y el buen nombre del Consejo Moral Republicano. Luego está en la letra E el oficio de fecha 17 de diciembre del año 2015 remitido al ciudadano Diosdado Cabello Rondón en su cualidad de presidente de la Asamblea Nacional, anexándole lista y expediente de los preseleccionados a candidatos o candidatas a magistrados o magistradas al Tribunal Supremo de Justicia. Ello de conformidad con lo previsto en el artículo 264 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Todo dentro del lapso de 10 días continuos. Es muy importante esto. Todo dentro del lapso de 10 días continuos, porque se ha pretendido también manipular esta fecha. Establecido en el artículo 74 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. F. Es muy importante y quiero de todos ustedes y el público presente la máxima atención a este original que voy a presentar. Tal vez de todos, junto con el de la convocatoria, obviamente, es el que reviste mayor impacto y peso jurídico y que desmonta, sin lugar a dudas, la trama de infamias y de mentiras que ha rodeado todo este evento. Es el oficio Consejo Moral Republicano 2015, es el oficio F, acta número 2 de la sesión ordinaria del Consejo Moral Republicano de fecha 21 de enero del año 2016, en donde se deja constancia que sí nos reunimos en sesión ordinaria, siendo las 2 de la tarde en el salón de sesiones del Consejo Moral Republicano, tanto los miembros del Consejo, los 3 titulares, como la secretaria ejecutiva permanente, a objeto de dar lectura de las actas de la sesión número 25 extraordinaria de fecha miércoles 16 de diciembre del año 2015, que textualmente señala: 1. Lectura de las actas de sesión que a continuación se menciona, subpunto 1.2, acta número 25 de sesión extraordinaria de fecha miércoles 16 de diciembre del año 2015. Ojo a esto, fue leída, aprobada y firmada por unanimidad, ordenándose su transcripción al libro de actas. Siendo leída, aprobada y firmada por unanimidad de los miembros del Consejo, ordenándose su transcripción al libro de actas, no siendo denunciado ningún tipo de vicio del consentimiento, lo cual la hace jurídicamente conforme en su contenido y firma. Es clave para los efectos de esta audiencia explicar que la lectura del acta número 25, que recoge la sesión extraordinaria celebrada por el Consejo Moral Republicano en fecha 16/12/2015, donde se preseleccionó a los candidatos o candidatas a magistrados o magistradas del TCJ, al ser aprobada y firmada por unanimidad de los miembros del Poder Ciudadano, explica la conformidad de la ciudadana Fiscal General de la República con el contenido y letra de la misma, puesto que en estricto derecho, de haber existido alguna objeción en dicha acta,
así como en la transcripción manuscrita en el libro de actas, hubiese existido testimonio de ello, ya sea al pie de página o en la propia acta. Se ha querido burlar, se ha querido hacer, yo diría también, una especie de humor totalmente poco serio para lo que estamos aquí conversando y debatiendo sobre esta sesión del día de enero del 2016. Se ha querido obviar, como que sí, por ahí hay una sesión que se hizo extemporáneamente. No, para nada es extemporánea. Yo quiero, por favor, presentar este original, esto no es copia certificada, original. Vean, por favor, todos ustedes, el original, donde, dándose lectura de el acta de la sesión del 16 de diciembre del año 2015, donde el punto único era preseleccionar a quienes iban a ser candidatos o candidatas, magistrados o magistradas, vean ustedes que por unanimidad, aquí están tanto las 3 firmas de los titulares del Poder Ciudadano, si me permite, aquí está la de la ciudadana Fiscal General de la República y de la secretaria del Consejo Moral, avalando que hubo una sesión el 16 de diciembre del año 2015, donde la ciudadana Fiscal General de la República no solamente asistió, sino que estuvo de acuerdo en la selección y preselección de los magistrados. Pero voy más allá, si me permiten. Este libro que está acá es el original, este libro es el original del libro de actas del año 2015. Voy a permitirme mostrar, exhibir, con la venia de todos ustedes, aquí está, la transcripción del acta número 25 de la sesión del 16 de diciembre del año 2015, que dio cualidad jurídica inapelable a esa reunión del Consejo Moral Republicano, donde se seleccionó a los candidatos a magistrados y magistradas del TCJ. Y aquí está, por favor, si me permiten, las firmas. Esto es lo que no se ha querido aceptar, pero la verdad siempre sale a flote. Aquí están la firma de la ciudadana Fiscal General de la República, avalando que efectivamente sí estuvo en la reunión del día 16 de diciembre del año 2015, donde fueron preseleccionados los candidatos a magistrados y magistradas del TCJ. Pero no solamente firma ella, firma el ciudadano Contralor, firma el ciudadano Defensor del Pueblo en mi persona y la secretaria del Consejo Moral Republicano para la época. Y quiero destacar lo siguiente en esta exhibición, si me permiten, por favor. Vean ustedes, ojalá pudieran las cámaras acercar esto, vean ustedes que hemos tenido que colocarle un tape, vean bien, un tape a esta hoja. Oh, sorpresa. Estaba prácticamente esta hoja, que es la clave de todo lo que aquí estamos dilucidando, estuvo a punto de ser arrancada, porque estaba prácticamente guindando acá. ¿Quién hizo eso? Es profeso. Iban a desaparecer esta hoja. Y este es el libro de actas original. Se puede ver claramente el tape colocado al final
Y eso lo descubrimos, tuvimos que colocar esto, bueno, prácticamente en un cofre bajo llave, porque era obvio que podía ocurrir lo que en efecto ocurrió, estando de secretaria del Consejo Moral Republicano la ciudadana María José Marcano. Voy a hablar de la presunción, ¿verdad? Pero es obvio que hubo un hurto de documentos originales de los archivos de este expediente. Y voy acá a denunciarlo de manera clara e inequívoca, porque forman parte de esta audiencia. Me refiero, letra H de lo que voy a consignar acá, de copia certificada, copia fotostática de 3 tweets pertenecientes a Alexander Duarte, que reflejan el presunto hurto de originales pertenecientes al Poder Ciudadano, que indican el resultado del baremo de 13 optantes a magistrado y 21 suplentes al TCJ. Informo ante esta sala que como presidente del Consejo Moral Republicano solicité al ciudadano doctor Manuel Galindo Ballestero, en su condición de Contralor General de la República, que se realice una auditoría de los archivos que reposan en este Consejo, motivado a que en el Twitter del ciudadano Alexander Duarte, @Alexan2424, capaz que ya va a borrar esos Twitter, pero tengo las copias y las voy a presentar acá ante la Secretaría, quien ocupó un alto cargo en la dirección de prensa del Ministerio Público, oh sorpresa, y a la vez es esposo de la que fuera secretaria del Consejo Moral Republicano, María José Marcano. Aparecen reflejados en esos Twitter de este ciudadano lo que parece ser originales pertenecientes al Poder Ciudadano que indican el resultado de dicho baremo, pero ya no están en los archivos del Poder Ciudadano. ¿Quién los hurtó? ¿Con qué fin? ¿Por qué aparecen en un Twitter, en una cuenta Twitter de quien es esposo de la exsecretaria del Consejo Moral Republicano? Siendo esto extremadamente grave por la violación que se hicieron a los archivos del Consejo Moral Republicano y que se encontraban bajo resguardo y custodia de la ciudadana María José Marcano, lo cual posteriormente la vincularía conjuntamente con su esposo Alexander Duarte a este hecho ilícito. Finalmente, ya lo había dicho en el preámbulo de mis palabras, solicito que en su debido momento se realicen pruebas grafotécnicas a los documentos por mí presentados y que los ciudadanos y ciudadanas Manuel Galindo, Luis Ortega Díaz y mi persona nos sometamos a la prueba de polígrafo. Vamos a ver, pues. Aquí hay ausencias ruidosas. Aquí hay hoy una ausencia muy ruidosa, muy escandalosa. Vamos a someternos a la prueba de polígrafo, también conocida como detector de mentira o experticia de la verdad, para determinar quién ha venido mintiendo de forma descarada a lo largo de este proceso, colocando en severo riesgo la paz de la República y de esa forma provocar una criminal injerencia extranjera con la excusa de que en Venezuela no existe Estado de Derecho y de justicia y que las instituciones democráticas están al servicio de una hipotética y ficticia, abro comillas, dictadura. Muchas gracias. Tiene la palabra el doctor Manuel Galindo, Contralor General de la República. Buenas tardes,
ciudadano presidente y demás miembros de esta solemne sala plena del Tribunal Supremo de Justicia. Visto que la parte actora en este proceso, diputado Pedro Carreño, el ciudadano defensor del pueblo y presidente del Consejo Moral Republicano, han exhibido suficientemente copias certificadas y originales de las actas que cuestiona la ciudadana fiscal general de la República. Yo me voy a limitar a hacer algunas observaciones sobre cada una de las actas consignadas en copia certificada, las cuales también consigno como anexos haciendo escrito, el cual solicito sea recibido por la Secretaría de la Sala Plena y agregada al expediente correspondiente para que surta los efectos legales. Hizo referencia tanto la parte actora legitimada como el ciudadano defensor del pueblo del oficio de fecha 10 de diciembre del año 2015, donde efectivamente fue convocada la ciudadana fiscal general de la República, Luis Ortega Díaz, a tratar un solo punto del día o de la agenda, que fue el proceso de preselección de los candidatos o candidatas a magistradas o magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Existe otro documento que quienes me antecedieron no consignaron, que yo sí lo consigno en copia certificada, que es el oficio número CMR 2015-510, contentivo de la convocatoria que se me hizo a mí para esa sesión donde se iba a tratar lo relacionado, repito, con el proceso de preselección de los candidatos o candidatas a magistrados y magistradas del Tribunal Supremo de Justicia. Una de las actas cuestionadas es el acta número 25, de fecha 16 de diciembre del año 2015, donde consta que sí se celebró la sesión convocada para ese día a las 2 de la tarde. Aquí la primera observación. Se observa al pie del documento en estudio la firma de los ciudadanos Tarek William Saab y Manuel Galindo Ballesteros en su condición de presidente del Consejo Moral Republicano, defensor del pueblo y Contralor General de la República, respectivamente. Igualmente se observa la falta de la firma de la ciudadana Luis Ortega Díaz en su condición de fiscal general de la República y la falta de la firma de la ciudadana secretaria ejecutiva permanente María José Marcano Bermúdez. ¿Qué pasó ese día, señores? Comenzó la sesión a las 2 de la tarde y terminó pasada a las 8:30 de la noche. ¿Estuvo presente la ciudadana fiscal general de la República? Estuvo presente el ciudadano defensor y mi persona, y estuvo presente la ciudadana secretaria ejecutiva permanente. Pasadas las 8:30 de la noche, la ciudadana fiscal general de la República solicita, alegando cuestiones propias de su despacho o de sus atribuciones, que posteriormente firmaría el acta en cuestión. Como dijo el defensor anteriormente, eso no sucedió. El ciudadano defensor y mi persona dimos la anuencia, pero esa anuencia la dimos bajo una condición ajustada a estricto derecho. Quedó bajo la responsabilidad de la ciudadana secretaria ejecutiva
María José Marcano Bermúdez, recoger las firmas que faltaba, suscribir ella el acta y transcribirla en el libro respectivo. Tal como lo señala el artículo 19 de la Ley Orgánica del Poder Ciudadano, que establece, el cual me permito leer con la venia del ciudadano presidente y demás magistrados. Son atribuciones y deberes del secretario o secretaria ejecutiva. Numeral segundo, preparar por instrucciones del ciudadano presidenta o presidenta la agenda de las sesiones ordinarias y extraordinarias, tramitar las convocatorias, asistir a las mismas con derecho a voz y levantar las actas correspondientes. Fue esa noche del 16 de diciembre del año 2015 que el ciudadano William Taré, en su condición de presidente del Consejo Moral Republicano, instruyó previa a la anuencia para que la fiscal firmara posteriormente el acta. Yo no solamente estoy de acuerdo con la solicitud de grafotecnia propuesta por el ciudadano presidente del Consejo Moral Republicano, yo agregaría algo más. Nosotros somos hombres y mujeres que actuamos con lealtad, que actuamos ajustados a los principios éticos y morales. Y lo que voy a solicitar podría considerarse o sentirse descabellado. Yo no solamente, repito, me adhiero a la solicitud del ciudadano presidente del Consejo Moral Republicano. Yo solicitaría que nos sometan a los cuatro, a la ciudadana fiscal general, al ciudadano defensor del pueblo, a mi persona y a la secretaria ejecutiva, a un careo, similar a un careo de testigos, porque esa es la realidad, señores. Es bueno el careo para que la ciudadana Luis Ortega Díaz, en su condición de fiscal general de la República, frente a nosotros, viéndonos a la cara, desmienta que esa reunión se llevó a cabo. Dejo eso plasmado en esta oralidad para que la sala considere lo que crea pertinente en este asunto. Después consigno el acta número 2 que ya se ha hecho referencia, celebrar el día 21 de enero del año 2016, donde se ratificó la lectura del acta del 16 de diciembre del año 2015. Es bueno observar lo siguiente: ¿por qué el 21 de enero del año 2016? Porque entró el periodo de vacaciones navideñas, vamos a llamarlo así, de vacaciones dicembrinas, y comenzamos después del 15 de enero del año 2016. Fue la primera sesión del año 2016. Aquí se hizo una lectura exhaustiva del acta donde faltaba la firma de la ciudadana fiscal general y de la secretaria ejecutiva, y por unanimidad, como en efecto conste lo que se ha consignado, los 3 miembros del Consejo Moral Republicano y la secretaria ejecutiva permanente suscribimos ese acta, dándole plena validez a lo que sucedió el 16 de diciembre del año 2015. Por eso resulta falso de toda falsedad esa posición que hoy en día públicamente ha tomado la ciudadana fiscal general de la República. Han sucedido hechos sobrevenidos importantes. Que esta sala, considero, debe conocer y debe pronunciarse. Y en el supuesto negado que no tenga competencia para lo que voy a solicitar, podría, en todo caso, declinar la competencia, pero debemos iniciar un procedimiento lo más pronto posible contra la ciudadana María José Marcano Bermúdez, ex secretaria
ejecutiva permanente del Consejo Moral Republicano. Por lo tanto, en el petitorio del escrito que voy a presentar como extenso de mi oralidad, y el cual solicito sea agregado al expediente, previo recibo por parte de la Secretaría de esta sala plena, solicito lo siguiente. Ciudadano presidente y demás magistrados y magistradas integrantes de la sala plena del Tribunal Supremo de Justicia, expuestos como han sido los argumentos de hecho y el derecho invocado contentivo en el escrito extenso de esta oralidad, junto con los anexos que lo acompañan, solicito que sea agregado al expediente número AA10-L-L 2017-00073, nomenclatura alfanumérica designada por esta sala plena, para que surta los efectos legales correspondientes. Igualmente solicito que todo ello sea sustanciado conforme a derecho y declarado con lugar en la definitiva. Finalmente, solicito, y de considerarlo procedente esta sala plena del Tribunal Supremo de Justicia, que las observaciones relacionadas con la presunción juris tanto de falta grave de incumplimiento de las atribuciones y deberes por parte de la Secretaria Permanente del Consejo Moral Republicano, ciudadana María José Marcano, titular de la cédula de identidad número 10.604.755, venezolana de mayor de edad, también sea sustanciada conforme a derecho y que se emite el pronunciamiento que a bien haya lugar. Todo con el fin de iniciar un proceso jurisdiccional de carácter civil o de carácter penal si fuera el caso, ya que la Contraloría General de la República, haciendo uso de sus competencias constitucionales y legales, procederá a iniciar el procedimiento administrativo a que haya lugar. También, dentro de esos hechos sobrevenidos, digo sobrevenidos porque no constan en las actas procesales, quiero referirme a lo siguiente. El día viernes 16 de junio del año 2017, en el programa Unión Radio, con Vanessa Davis, la ciudadana María José Marcano, presuntamente residenciada ahora en Chile, manifestó, entre otras cosas, lo siguiente. Primero, un apoyo contundente a la ciudadana fiscal general de la República. Segundo, ratificó que no firmó el acta del 16 de diciembre del año 2015, ya que todos los expedientes estaban viciados. O sea, la secretaria del Consejo Moral Republicano, apartándose de la ética pública, de la moral administrativa y de todos los principios que establece el 141 constitucional, todos los valores y principios que debemos respetar como funcionarios y funcionarias públicas, se apartó total y absolutamente y calificó de viciado todos los expedientes que constan en el Consejo Moral Republicano. Eso es extremadamente grave. Tercero, informó que en todas las salas del Tribunal Supremo de Justicia hay magistrados ilegítimos, pero en el acta de enero, del 21 de enero de 2016, ella firmó aceptando la legitimidad de la preselección de los candidatos a magistrados y magistradas del Tribunal Supremo de Justicia. Cuarto, manifestó que tiene testigos que apoyan su testimonio. Debemos llamarla para que nos diga cuáles son esos testigos, porque se trata de una burla al Estado venezolano, se trata de una burla a la ética pública y a la moral administrativa. Quinto, manifestó que no habló antes porque ella era una funcionaria de nivel medio
y que su voz no sería tomada en cuenta. Una funcionaria de nivel medio, nada menos y nada más que la secretaria ejecutiva permanente del Consejo Moral Republicano, órgano de expresión del poder ciudadano, nivel medio, yo creo que tiene la misma calificación que podría tener uno de los miembros del Consejo Moral Republicano. Es más, la principal, porque la ley orgánica del poder ciudadano, como leí antes, la obliga a estar pendiente de la veracidad, de la legitimidad, de las actas que allí se llevan, de la transcripción en el libro de actas y de la custodia y el cuidado de todos los documentos que, de acuerdo al artículo 58 de la misma ley orgánica del poder ciudadano, son de reserva oficial. Quinto, que el defensor estaba al tanto de los vicios. No, ni el defensor ni el contralor nunca estuvimos al tanto de los vicios. El defensor y mi persona como contralor creímos, como debemos creer siempre, en una funcionaria que tiene atribuciones, deberes, obligaciones expresamente contenidos en una ley orgánica y que tú debes de cumplir de manera voluntaria y apegada a la institucionalidad. Sexto, tuvo que ausentarse del país por la situación que vive el país. Estamos en presencia de una violación flagrante del artículo número 1 de la Carta Magna, que con la anuencia del ciudadano presidente me permito leer. La República Bolivariana de Venezuela es irrevocablemente libre e independiente y fundamenta su patrimonio moral en sus valores de libertad, igualdad, justicia y paz internacional en la doctrina de Simón Bolívar Libertador. Son derechos irrenunciables de la nación, la independencia, la libertad, la soberanía, que la violentó desde un país extranjero, dando declaraciones en contra de altos funcionarios y en contra de órganos importantes del Estado venezolano. La inmunidad, que también la violenta con esta declaración dada desde un país extranjero. La integridad territorial, que también la violenta con la misma acción. Y la autodeterminación nacional, que también la violenta con la misma acción. Por tal motivo, yo solicito en este escrito que se sustancie toda esta denuncia contra la ciudadana María José Marcano, ex secretaria ejecutiva permanente del Consejo Moral Republicano, órgano de expresión del poder ciudadano. Finalmente, como lo dije al inicio, solicito con la anuencia al ciudadano presidente y más miembros de esta honorable sala plena que me sea recibido por la Secretaría el escrito de esta misma fecha, contentivo del extenso de mi declaración oral. Es todo, ciudadano presidente. Gracias, ciudadano Contralor. Se declara concluida la presente audiencia oral y pública y nos acogemos el lapso de 5 días para dar nuestra decisión y publicar. Es todo. De pie, por favor. Apreciar, se acaba de levantar esta sesión extraordinaria del Tribunal Supremo de Justicia, donde, como ustedes pudieron apreciar, se presentaron los elementos de convicción y de prueba que demuestran el accionar que tuvo la fiscal Luisa Ortega Díaz ante el Consejo Moral Republicano y el nombramiento de los magistrados y magistradas de la República Bolivariana de Venezuela del máximo tribunal del país. Hechos, como ustedes acaban de apreciar, tendrán un pronunciamiento de esta
de este Tribunal Supremo de Justicia dentro de los próximos 5 días. Nosotros, con esta información, volvemos al contacto a los estudios de Venezolana de Televisión. Adelante.